10 de octubre de 2025. Antes del amanecer, el puerto de Novorossiysk en el Mar Negro se convirtió en el escenario de un acuerdo silencioso entre Beijing y Moscú. En lo alto, un satélite del sistema espacial Antares de Kiev atravesó la niebla de Crimea y vio algo invisible al ojo humano. Un convoy de camiones avanzando en un silencio inquietante. En su interior había misiles balísticos de corto alcance D-11, cada uno capaz de transportar una ojiva de 100 libras. La señal, suficiente para borrar todo un distrito de una ciudad ucraniana, llegó al centro de mando de Kiev como una chispa que cae sobre pólvora seca. Sin discursos, sin negociaciones. Solo un comando: activar la operación Night Valley. En cuestión de minutos, despegaron docenas de drones FPV kamikaze, baratos, pequeños e implacables. Ninguna charla llenó la red, solo coordenadas y una palabra cifrada: ataque. Ahora, 15 camiones de misiles y sus escoltas armados se dirigían directamente hacia una tormenta que no podían ver. ¿Podría la defensa aérea rusa Pantsir S-1 interceptar este enjambre de asesinos de bajo coste? ¿O esta noche terminaría con una explosión que reescribiría el equilibrio de poder en el Mar Negro? Averigüemos. 10 de octubre de 2025. 0347H. Muy por encima del Mar Negro, un satélite del sistema espacial Antares, uno de los 26 que orbitan la red de defensa de Ucrania, capturó una imagen que lo cambió todo. En la quietud del puerto Novorossiysk de Crimea, se descargaba un contenedor marcado como ALH-455. Sus paredes de acero llevaban el emblema del grupo chino Norinco. A su alrededor se movían aproximadamente 20 soldados chinos fuertemente armados, custodiando lo que parecía ser una transferencia encubierta de misiles. 9 segundos después de su transmisión, la imagen llegó a Kiev. El sistema de inteligencia artificial del centro de mando de Kiev pasó las imágenes a través de 128 filtros de reconocimiento. El veredicto fue inmediato y escalofriante. Dentro de esos 15 camiones había misiles de corto alcance D-11, cada uno capaz de transportar una ojiva de 100 libras a un alcance de casi 190 millas, suficiente para atacar profundamente la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv. Si el convoy llegara a su base forestal en Belgorod, Rusia obtendría una ventaja en el campo de batalla por valor de cientos de millones de dólares y potencialmente costaría miles de vidas ucranianas. A las 3:49 de la madrugada, una alerta roja apareció en la sala de situación de Kiev. Operación Night Valley, murmuró un analista. Un Reaper MQ-9, armado con 4 misiles Elfire y sensores EOIR avanzados, fue lanzado a 10,000 pies, con la tarea de seguir al convoy y capturar cada pulso de radio, cada firma de calor del motor. Los sensores del MQ-9 detectaron 15 camiones, 4 vehículos de escolta y 2 jeeps de mando moviéndose hacia el norte a aproximadamente 60 km por hora a través de un denso bosque. Los algoritmos de IA proyectaron su probable parada de descanso, 12 millas más adelante, cerca de un depósito de combustible utilizado habitualmente por los convoys logísticos rusos. Dentro de Kiev, la comprensión se asentó como hielo. Este no fue un viaje de carga. Fue una escalada móvil, en la que China abasteció la línea del frente de Rusia al amparo de la oscuridad. La decisión se produjo sin debate. Interceptamos, ordenó el director. A las 3:52 am, los enlaces de datos se bloquearon, los satélites se alinearon y comenzó el primer ataque invisible de Ucrania de la noche. Los cazadores ya estaban en movimiento. A las 4:05 de la mañana, el MQ-9 Reaper se mantuvo estable a 10.000 pies, con los motores susurrando sobre el bosque cubierto de niebla de Belgorod. Con su alimentación térmica, 15 camiones de misiles, 4 vehículos de escolta y un jeep de comando trazaron un rastro brillante a través de la oscuridad. Cada misil DF-11 llevaba una ojiva de 100 libras, suficiente para destruir una manzana del tamaño de Times Square. En total, el convoy llevaba un potencial explosivo combinado que excedía las 16,000 libras de TNT de alta calidad, un tren de bombas rodantes que se movía apenas a 60 km por hora hacia la frontera de Ucrania. Dentro del centro de control de Kiev, una pared de monitores parpadeaba con datos interceptados.
Los algoritmos de inteligencia artificial de Ucrania analizaron más de 400 gigabytes de telemetría en vivo cada minuto. En 46 segundos, identificaron el vehículo de mando por su patrón de explosión anormal. 37 firmas de RF únicas agrupadas alrededor de una frecuencia de banda alta de 4,3 GHz. El mapeo predictivo estimó que el convoy se detendría 12,4 millas más adelante, cerca de un depósito de combustible abandonado utilizado por última vez por columnas blindadas rusas a principios de 2023. La orden llegó rápidamente. Despliega 2 vehículos blindados MTLB modificados, distintivos de llamada Hecho 1 y Hecho 2, para interceptar. Se movieron bajo el apagón del radar y se detuvieron a 4 millas de la carretera. Ambos vehículos llevaban conjuntos CW personalizados impulsados por emisores gemelos de 4 kilovatios, cada uno capaz de reproducir y distorsionar la telemetría enemiga en tiempo real. Su arma secreta, Hecho Trap, un sistema construido para reflejar las ondas de radio en su fuente, convirtiendo a los bloqueadores enemigos en transmisores ciegos. A las 4:13 horas saltaron las alarmas. Un sistema de misiles Buk M2 estacionado a 8 millas al sur detectó un dron explorador ucraniano que volaba bajo a 620 pies de altitud y lo vaporizó con un solo misil que viajaba a Mach 3,5. En cuestión de minutos, Rusia lanzó 2 drones Orlan 10, cada uno de los cuales transmitía ondas de interferencia lo suficientemente fuertes como para paralizar los dispositivos electrónicos en un radio de 10 millas cuadradas. Pero los ucranianos atacaron primero. Hecho 1 activó la trampa. Capturó el pulso de 4,3 GHz del Orlan, lo invirtió y lo envió de regreso. ¿El resultado? Chaos total. Ambas Orlans informaron coordenadas conflictivas, desalineadas. Durante 172 segundos, la red de interferencia de Rusia quedó ciega, una ventana de apagón valorada en millones de dólares en sistemas de defensa perturbados. En ese silencio, la IA de Kiev fijó el último punto de ruta. A las 4:15 el convoy se detendría justo donde el bosque se estrechaba, tal como estaba previsto. La trampa estaba lista. La huelga seguiría en minutos. Todo estaba en su lugar. Las trampas, los señuelos, el silencio. Pero nadie en Kiev podía decir con certeza si el enemigo entraría en la zona de exterminio o desaparecería en la niebla para siempre. A las 4:15 el bosque de Belgorod estaba en silencio, demasiado silencio. El rocío se pegaba a las agujas de los pinos, los motores zumbaban bajo y 15 camiones de misiles, cada uno con un valor de casi 8 millones de dólares, entraron en un claro estrecho. La carga total del convoy, más de 120 millones de dólares en misiles de F-11 y equipo logístico, podría arrasar sectores enteros de la ciudad si se desplegara en el frente de Kharkiv. Pero los conductores no sabían que ya estaban dentro de una caja de destrucción calculada hasta los últimos 12 pies por la IA de Kiev. A las 16:42 horas llegó el mensaje cifrado de Kiev. Ejecutar ataque alfa. Dentro del segundo EMT, con el casco todavía frío tras pasar la noche bajo una red de camuflaje, 2 operadores accionaron el encendido. Un sonido como el de un enjambre de abejas atravesó los árboles cuando 20 drones FPV kamikaze se dispararon hacia arriba. Cada uno pesaba solo 4,4 libras y llevaba una carga con forma de 2 libras. Sin embargo, juntos tenían suficiente poder explosivo para rivalizar con una bomba de 500 libras. Subieron a 200 pies, sincronizados mediante telemetría de pulso láser actualizado 20 veces por segundo. Luego, el enjambre se rompió en patrones que solo la IA podía predecir. 10 apuntaron a los camiones de combustible del convoy, 5 a los remolques de misiles y 5 a los vehículos de mando. Los operadores de radar rusos, al leer una pantalla llena de docenas de ecos falsos, nunca los vieron venir. Abril de 1710, el primer dron impactó. Un impacto directo contra un camión de combustible que transportaba 620 galones de diésel produjo una bola de fuego naranja que alcanzó 65 pies en el aire y registró 3,2 en los sensores sísmicos locales. En 8 segundos, 2 drones más impactaron en las bahías de misiles, cada ojiva de F-11 contenía 100 libras de propulsor. La secuencia de la explosión se encadenó a 700 pies por segundo, convirtiendo 15 vehículos en una tormenta de metralla fundida.
El pánico se apoderó de las unidades de escolta. El Pantsir S-1 cercano intentó una contrasalva, 357 misiles E-6 que costaron $90,000 cada uno, pero su radar, corrompido por la interferencia de la trampa de eco, falló los 3 en el aire. Los soldados rusos dispararon salvajemente contra el humo. El sonido de los rifles fue absorbido por las explosiones que iluminaron el bosque a lo largo de kilómetros. Hacia el 4 de 1840, las llamas lo consumieron todo. Los camiones se fundieron hasta formar estructuras esqueléticas. Las ondas de choque rompieron cristales a 15 kilómetros de distancia. La telemetría de drones registró un pico de calor de 1,400 grados Fahrenheit en el epicentro. En menos de 5 minutos, una operación valorada en menos de $20,000 había aniquilado más de $120 millones en hardware, matando o incapacitando a 55 soldados, muchos de los cuales se creía que eran asesores chinos integrados en el equipo ruso. Abril de 20 am. Silencio. Un cráter de 35 pies de ancho ardía en el corazón del claro. Desde órbita, Lantorus confirmó la destrucción total. Un analista en Kiev susurró las matemáticas en voz alta. 20 drones derribaron 15 camiones de misiles. Eso es una muerte cada 15 segundos. El bosque acababa de reescribir las reglas de la guerra moderna. Si cree que la huelga terminó aquí, piénselo de nuevo. Las consecuencias expondrían secretos que Rusia nunca quiso que el mundo viera. Sigue mirando. Abril de 21 am. El eco de la explosión todavía resonaba por los valles forestales de Belgorod cuando los últimos incendios comenzaron a apagarse. Donde había estado el convoy, solo había ruinas. 15 camiones de misiles de Do-11 reducidos a estructuras fundidas, 4 vehículos de escolta quemados en el suelo y un cráter de 35 pies de ancho brillando como un horno. La huella de calor alcanzó un máximo de 1,420 grados Fahrenheit, suficiente para licuar el aluminio, derretir el asfalto y deformar las suspensiones de acero de los vehículos cercanos. Durante los siguientes 20 minutos, el bosque ardió como una antorcha. Las unidades rusas en una estación de radar cercana, a 11 millas de distancia, malinterpretaron la destrucción como un ataque de artillería. La batería Pantsir S-1, ya medio ciega por la interferencia de la trampa de eco, lanzó 2 misiles más, ambos valorados en $180,000 hacia la nada. Uno explotó en el aire, esparciendo escombros por su propio perímetro. Los comandantes locales guardaron silencio. Sus radios encriptadas fueron abrumadas por una ola de estática de los sistemas de RF del convoy destruido que se quemaron simultáneamente. A las 4:35 horas, el primer equipo de emergencia llegó al lugar. Posteriormente, imágenes de drones mostraron 55 muertos o desaparecidos y al menos 22 cadáveres pertenecían a personal ruso y chino. Todos los casquillos de los misiles estaban abiertos. Ninguno fue rescatable. La onda expansiva destrozó 57 ventanas en un asentamiento rural cercano, a 15 kilómetros de distancia. Las unidades forenses describieron el patrón de explosión como quirúrgico pero catastrófico. Mientras tanto, en el centro de inteligencia subterráneo de Kiev, las pantallas brillaban en la oscuridad. La señal infrarroja del DIPE confirmó la destrucción total y la IA mostró una sola palabra en su interfaz: objetivo, completo. Los aplausos fueron breves. Muchos sabían lo que esto significaba. Un convoy de armas suministrado por China había sido aniquilado dentro del territorio ruso. Las implicaciones diplomáticas se extenderían mucho más allá del campo de batalla. A las 5 de la mañana, los canales estatales rusos declararon un incendio logístico. En cuestión de horas, las imágenes satelitales independientes de Maxar se hicieron públicas y mostraban coordenadas idénticas. 50.499 grados norte, 36.618 grados este, coincidiendo con los registros de operaciones de Kiev. El cráter de la explosión de más de 10 metros de profundidad no dejó lugar a la negación. Para Ucrania, fue un triunfo construido sobre el silencio. Para Rusia y China, fue una vergüenza que no se midió en palabras, sino en toneladas de ceniza. Más de 300,000 libras de material militar destruido fueron borradas en menos de 5 minutos.
La guerra había entrado en una nueva fase, invisible, precisa e imposible de ignorar. Al amanecer, a las 6 de la mañana, el cráter humeante en las afueras de Belgorod ya se había convertido en el trozo de tierra más analizado del planeta. Las transmisiones satelitales del ANTRAS, Maxar y la sonda Terra de la NASA confirmaron coordenadas idénticas. 50.499 grados norte, 36.618 grados este y una zona de impacto que abarca 112 pies de ancho. En cuestión de horas, los analistas compararon los datos. Un enjambre ucraniano de $25,000 había borrado sistemas de misiles construidos en China por valor de $120 millones y 55 personas entrenadas en menos de 4 minutos. No fue solo una huelga, fue una manifestación. Una advertencia escrita a fuego. En Kiev comenzó el interrogatorio. El éxito de la operación dependía de 5 componentes, cada uno de ellos tan improbable como preciso. Detection Orbital DESD on Satellite Lonterida 2, 6 toneladas K órbita of 310 miles. Mapeo de señales asistido por IA que procesó más de 400 gigabytes por minuto. Tecnología de trampa de eco que refleja frecuencias de interferencia con una precisión del 98,6%. El módulo de control ultrasilencioso MTLB2 está oculto a solo 4,1 millas de la carretera y la sincronización de enjambre FP actualiza los datos de guía cada 0,05 segundos. Juntos, crearon una emboscada digital que ningún comandante humano podría haber cronometrado por instinto. Pero el coste no se midió solo en rublos o dólares. Para Ucrania, esta operación corría el riesgo de una escalada a escala global. El personal chino entre las bajas significó que el ataque había traspasado el campo de batalla. Había tocado un nervio geopolítico. En 36 horas, tanto Moscú como Beijing presentaron protestas diplomáticas formales ante la ONU, acusando a Ucrania de agresión no provocada. La respuesta de Kiev fue: Kurt, el convoy llevaba armas de guerra. Los eliminamos. A puerta cerrada, la inteligencia occidental lo llamó el milagro de los 5 minutos. Los analistas militares en Washington señalaron que los drones, construidos con componentes reciclados y carcasas impresas en 3D, habían logrado una relación de eficiencia de 4,800 a 1 en costo versus destrucción. Una fuente del Pentágono comentó: ninguna nación en la historia moderna ha generado tanto impacto con ese pequeño hardware. Sin embargo, en medio de la celebración, creció una silenciosa inquietud. Si 20 drones caseros pudieran borrar un convoy de $1 millón de la noche a la mañana, ¿qué traería la próxima generación? Mientras amanecía en Kiev, una pregunta permanecía en la pantalla de cada analista. ¿Fue esta brillantez o el comienzo de algo mucho más peligroso? A las 7:10 de la mañana, el humo sobre Belgorod se había disipado y se curvaba como cintas grises sobre una cicatriz que no existía la noche anterior. El satélite Lantara hizo otro pase, capturando las consecuencias con una claridad brutal. 15 proyectiles ennegrecidos, un cráter de 35 pies de ancho y lo que los analistas estimaron que eran más de 300,000 libras de hardware destruido. Los medios de comunicación del mundo aún no habían despertado, pero la historia ya había cambiado de rumbo. En la sala de mando subterránea de Kiev, los operadores se quitaron los auriculares uno por uno. No hubo vítores ni celebración. Solo el silencioso zumbido de las computadoras y la lenta comprensión de que acababan de redefinir la guerra moderna. La misión costó menos que un coche de lujo. Sin embargo, había vaporizado un convoy de misiles protegido por 2 capas de defensa aérea, 4 escoltas blindadas y activos combinados ruso-chinos por valor de $120 millones. Una relación costo-destrucción de casi 1,000 horas más tarde, las cadenas internacionales comenzaron a informar de una explosión inexplicable cerca de Belgorod. La televisión estatal rusa lo calificó de accidente de combustible. Beijing negó cualquier presencia china. Pero las imágenes de satélite contaban otra historia, una que no podía ser enterrada, una que brillaba demasiado. En los círculos de inteligencia, el ataque pasó a ser conocido con un único nombre en clave: Operación Bosque Silencioso. Para el mundo, era una nota a pie de página. Para Ucrania, fue una prueba.
Ese ingenio podría triunfar sobre la potencia de fuego. Que una nación que lucha por su supervivencia podría superar a los imperios armados con oro y acero. Y, sin embargo, detrás del triunfo había una pregunta que se negaba a desvanecerse. Si esta guerra pudiera ganarse ahora con algoritmos, satélites y drones del tamaño de un pájaro, ¿qué vendría después? Porque en algún lugar por encima de las nubes ya acechaban nuevas máquinas y la guerra del mañana acababa de comenzar. Si este análisis le resultó revelador y desea respaldar desgloses más profundos como este, no olvide darle me gusta, compartirlo y suscribirse al canal, y presionar el icono de la campana para nunca perderse el próximo conflicto que se desarrolla.